Chicos y chicas, en la sesión de hoy vamos a continuar, digamos, con lo que empezamos en la sesión pasada, eh, con un ejercicio de problematización respecto a una categoría fundamental y tratábamos de mantener, digamos, la cualidad de fundamental en cuanto a que fundamenta esta disciplina que es la psicología, que es la categoría de sujeto. Entonces nos propusimos problematizar esta categoría a partir de autores como Nietzsche, como Espósito y como Foucault, quienes coinciden, autores que coinciden, digamos, en identificar y afirmar, se podría decir, el carácter ficticio del sujeto, ¿sí? La ficción del sujeto. El carácter, se podría decir, como el carácter de producción constante de la subjetividad. El carácter dinámico de la subjetividad. Y si ustedes quieren, el carácter frágil de la subjetividad. ¿Sí? Lejos, digamos, de las concepciones modernas que arraigan la noción de individuo en algún dato natural, intrínseco. Acá se trata de contraponer justamente cuenta del carácter siempre producido, el carácter de ficción constante de la subjetividad. Bien, entonces partimos con Nietzsche. Estoy un poco enredado con la coreografía de cosas que tengo que hacer en esto. Ahí sí. Bien, partimos con Nietzsche advirtiendo digamos, el modo en cómo la animalidad, el devenir activo del animal / hombre, como le dice Nietzsche, es interrumpido por la configuración de una subjetividad, es interrumpido por la reflexión. Es decir, esta animalidad, este devenir activo, que no era sino puro acto, dirá Nietzsche, es interrumpido por la configuración de una subjetividad, es interrumpido por la reflexión del sujeto. Decíamos también que esta interrupción del devenir activo, del puro acto de la animalidad, se iba a hacer mediante la mnemotécnica o mediante la producción de memoria. El devenir activo mediante la producción de memoria va a ser escindido en un sujeto agente de su deseo y en un sujeto agente de sus actos, ¿sí? Una vez que se asienta, digamos, la memoria en el devenir activo de la animalidad, una vez que se configura, digamos, esta escisión entre un sujeto agente que desea y un sujeto agente que actúa, se va a generar este proceso en que el deseo se va a retroorientar constantemente en la memoria, en este mundo de valores, se podría decir, en los cuales el sujeto fue socializado, para postergar, como dirá Nietzsche, su auténtica descarga, que es la acción. En el devenir activo de la animalidad no existía, digamos, esta distinción entre el deseo, la reflexión y la acción. Era un solo acto, ¿no es cierto? El sujeto, producto de la memoria, va a generar, digamos,
esta decisión, por ende su deseo va a pasar, va a ser mediado siempre por los valores en los cuales fueron socializados y postergando, anulando, pervirtiendo a veces la acción. Ahora bien, ahora decíamos que en este acto, en la constancia de este acto retroactivo del deseo, reflexionando siempre en virtud a los valores que fue socializado para actuar o no actuar, en esta constancia, en este ejercicio retroactivo, es donde, dirá Nietzsche, se genera cuestiones como la conciencia, el pensamiento, la reflexión. Lo que primero fue una producción forzosa, luego se convierte en una virtud, en el individuo que es soberano de sus deseos, que sabe controlar sus deseos, que sabe controlar su animalidad, en el individuo civilizado, si ustedes quieren, o la individua civilizada, si ustedes quieren, que es agente de sus deseos, que los media de acuerdo a valores sociales, ¿sí? Postergando, digamos, la descarga más auténtica de ese deseo, que sería la acción. Y más que postergar, se pervierte, se hace de manera indirecta, implícita. Ahí me imagino que psicoanálisis de Freud también sirve harto para entender, digamos, el modo en cómo se está tomando como referencia el deseo primero, se podría decir, cómo se pervierte este acto, cómo se condensa, se tramita, se desvirtúa, etc. Bien. Entonces, decíamos que en la constancia de este acto retroactivo, estoy tratando de hacer una recapitulación para tomar el hilo de lo que viene. En la constancia de este acto retroactivo es donde se genera la conciencia, el pensamiento, la reflexión, que va a ser, digamos, el punto de partida, dirá Nietzsche, para la filosofía y las ciencias modernas. Filosofía y ciencias, disciplinas que contribuyen, digamos, a hacer de esta producción forzosa una virtud. Entonces, desde acá, por ejemplo, Kant va a hablar de la razón pura, la razón práctica, pero no previendo de que eso no es sino efecto de una negación anterior. Este individuo soberano que se mueve de manera racional mediante el esquematismo lógico, por ejemplo, eh, y en virtud y en el cual se hacen preguntas de cuándo es posible conocer, por ejemplo, a partir de la razón, cuánto nos permite conocer la razón, que es, digamos, el trabajo de Kant, ¿sí? Ese punto de partida, dirá Nietzsche, no es sino el efecto posterior de una negación anterior, de una animalidad negada. Entonces acá también podemos explicar por qué la filosofía moderna, por qué las ciencias modernas van a desestimar y de alguna forma van a rehuir de lo que es el cuerpo, el instinto, la acción, etc. ¿Por qué la psicología recién ahora se está ocupando del cuerpo? No ahora, pero estoy pensando hace eh, ahora me parece que existe toda una línea de investigación respecto a cómo el, el pensamiento, la afección y el cuerpo están interrelacionados entre sí, cuando tradicionalmente la psicología solo se fijaba en aspectos cognitivos, ¿sí? Estoy hablando de la psicología, no del psicoanálisis, porque el psicoanálisis podemos decir que atiende al cuerpo
desde sus principios. Estoy pensando en la neurosis. La neurosis a propósito de los estudios de Freud, de los síntomas neuróticos que se reflejaban en el cuerpo. ¿Sí? Pero, bueno, en general, desde acá podemos explicar por qué la filosofía y la ciencia moderna tienden a desestimar, digamos, esa dimensión, el cuerpo, el instinto, la acción, ¿no es cierto? Bien, decíamos que eh, este debate, si ustedes quieren, no sé si es tan profesional la palabra, ni tan técnica la palabra, pero este teje-maneje entre la reflexión y la acción, entre el sujeto civilizado y la animalidad, se mantiene constante, porque ir a Nietzsche es como parte del acontecer de la existencia. Y acá nos hacíamos las preguntas, ¿cómo es que la agencia del sujeto no cede? ¿Cómo es que la animalidad no desborda en este tejemaneje entre reflexión y acción constante, en deseo y realizarlo al interior de uno, pensando en los valores en los cuales hemos sido socializados, sentir un deseo, socializarlo, evaluarlo, eh, postergarlo, pervertirlo, etcétera. ¿Cómo es que ese mecanismo no cede? ¿Cómo es que no, cómo es que la animalidad no desborda? ¿Sí? Y acá Nietzsche se remite a lo social. La constancia, estas dinámicas de dominación y obediencia que se dan al interior del sujeto, se mantienen de alguna forma constante, apoyado en lo social. ¿Sí? Y cómo decíamos, y cómo se genera, digamos, este soporte social del yo, si ustedes quieren, este soporte social del sujeto. Hablábamos de, estábamos, ahí sí, ahí está. Decíamos que los sujetos, dirá Nietzsche, los sujetos se agrupan en torno a una jerarquía moral compuesta por los valores en que fueron socializados. De alguna forma, lo que dice Nietzsche es que los sujetos, como al sentir que por sí solos, si ustedes quieren, no pueden soportar este, este debate constante entre la naturaleza civilizada, van a configurar una voluntad de rebaño, ¿sí? Que es por eso la imagen que, que pongo en esta lámina. Eh, se tienen que agrupar en algo así como una represión común,